Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Por favor, ¿me podría confirmar que se escucha correctamente? Bien, genial, gracias. Muchas gracias. Me olvidé que debo colocar esto para... ¿Qué tal? Buenas, sí, las clases van a ser en OneNote y ahora vamos a empezar en un momentito la clase. Solamente que he vuelto a configurar la sesión de hoy para que puedan descargar la sesión. Había olvidado ese detalle. Y a ver, un momentito. Ahora en un momento comenzamos, ¿sí? Mientras vamos esperando a que los compañeros vayan ingresando. Ok, ¿se me escucha correctamente? Sin problema. Bien, genial, gracias. Listo, eso quería saber, ahora sí. Muy bien, vamos a empezar la sesión de hoy. Vamos a hacerlo por OneNote. Y bueno, vamos a usar algunas herramientas de acá y vamos a avanzar, ya después vemos los detalles. Muy bien. Entonces, disculpen, permítanme cerrar esto. Muy bien. Bien, vamos a hablar sobre lo que nos quedamos la última vez, ¿no? La última vez vimos este escalamiento de tiempo, ¿no? Era algo que nosotros estábamos viendo última vez, ¿no? Escalamiento de tiempo, reflexión y corrimiento en el tiempo, que de hecho fueron algunas de las cosas que teníamos que todavía trabajar, ¿no? A ver, un momentito. Ya, listo. Sí, porque si no va a estar un poco lento. Bien, entonces, la idea entonces es justamente revisar estos conceptos nuevamente, ¿sí? El escalamiento en el tiempo, reflexión y corrimiento en el tiempo. Ya habíamos comentado algo acerca de esto, ya. Ya habíamos comentado algo acerca de esto. ¿A qué se refería con escalamiento en el tiempo y con qué es lo que pasaba al hacer estas operaciones, ¿no? Algo que quisiera recordar que no habíamos mencionado aquella vez fue esto de acá, ¿no? Estas son operaciones que se hacen sobre la variable independiente. La variable independiente. ¿Qué es la variable independiente? Es la variable que no depende de nada. En este caso sería
esta de acá, t. Esta es la variable independiente, ¿ok? Vamos a dibujarlo así en todo caso. Esa es la variable independiente, t, ¿ok? T. Es la variable independiente en este caso, es el tiempo, no depende de nada, el tiempo simplemente sigue. Entonces, esa es nuestra variable independiente. Y nosotros vamos a trabajar sobre operaciones sobre esta variable independiente, que era lo que nos tocaba comentar. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, multiplicamos o dividimos la variable independiente por algún valor? Esta variable independiente la multiplicamos por 2 o la dividimos entre 2, por ejemplo. Hay algunas variaciones que surgen o algunas perturbaciones, ¿no?, que pasa con la señal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que la variable independiente la multiplicáramos por 2, ¿no? La variable independiente, a la variable independiente la multiplicamos por 2, ¿qué es lo que pasa con la señal, ¿no? Es decir, ¿qué pasa acá, no? ¿Se ensancha o se dilata la señal o se contrae, ¿no? Probablemente lo que ustedes pueden notar ahí mismo es que lo que pasa en realidad es que se contrae la señal, ¿no? Tal vez un poco contra la intuición, ¿no? Uno intuitivamente dice, ah, bueno, multiplicas por 2, se expande. No, no, no. Recuerden que estamos trabajando sobre la variable independiente. Tenemos que ser muy cautelosos con esto. Cuando multiplicamos por 2, en realidad lo que estamos haciendo es contracción, ¿no? Una contracción. Entonces, acá se contrae, ¿no? Acá hay una contracción, ¿no? Una contracción. Luego, ¿qué pasa cuando hacemos cuando la variable independiente, ahora más bien lo que hacemos es una división, ¿no? Una división. Dividimos por 2, por ejemplo, la variable independiente. Acá sí, creo que es evidente que lo que está pasando aquí es una dilatación o un ensanchamiento. Vamos a colocarle acá dilatación. Dilatación. Bueno, ahí. Dilatación. Entonces, fíjense cómo es que las operaciones en una variable, en la variable independiente, lo que hace es modificar la señal. Entonces nosotros podemos jugar con eso, ¿no? De alguna manera. Estas son algunas de las operaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque son operaciones que vamos a ver más adelante, van a ser útiles. Recuerden, nosotros hicimos, bueno, la semana pasada hicimos un poco más fuimos más al detalle, ¿no? De cómo se obtenían estas operaciones, estos valores, ¿no? Entonces, igual ustedes podrían trabajar con ello, ¿no? Otra operación que se puede hacer, por si acaso, sí, por si acaso, si hubiera alguna consulta o alguna duda, no duden en preguntarme, ¿sí? Me levantan la mano, escriben por el chat, yo acá los escucho, ¿sí? Ok, solamente si acaso. Muy bien. Entonces, ese es el escalamiento. El escalamiento, la operación que se hace sobre la variable independiente. En la reflexión también hay una operación que se hace sobre la variable independiente. En el escalamiento multiplicamos por un valor. En la reflexión vemos cuál es el efecto de que ese valor sea un número negativo, por ejemplo el menos 1, ¿no? Por ejemplo el menos 1, ¿sí? ¿Qué pasa cuando multiplicamos por menos 1, no? A la variable independiente me refiero, ¿no? A la variable independiente. Lo que va a pasar es que, como vemos, la señal se va a reflejar, ¿no? Y por eso es que tiene ese nombre, ¿no? Reflexión, ¿no? Hay una reflexión ahí. Entonces, por ejemplo, C2 acá es, pongámosle un valor 3. Y T1 acá es, por ejemplo, como está al otro lado de 0, sería menos 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Este valor de acá que está en la gráfica inferior acá va a ser
¿cuánto? 3, ¿no? Sería 3, menos 3, sería menos 3. Menos 3 y acá sería 8, ¿no? Entonces fíjense la reflexión que existe, ¿no? Esto es algo que ustedes ya probablemente han visto en algún curso antes, ¿no? Entonces, quizás no sea nuevo para nosotros, ¿no? Este tipo de comportamiento, ¿no? Este tipo de comportamiento que sucede cuando nosotros multiplicamos, cuando multiplicamos por menos 1, por un valor negativo, ¿no? Menos 1, por ejemplo, a la variable independiente, ¿no? Ocurre este fenómeno. Entonces hemos visto escalamiento y reflexión. Y estos dos se pueden juntar también, ¿no? Escalamiento es multiplicar por un valor a la variable independiente. Reflexión es ver ese valor. ¿Qué pasa cuando multiplicamos por un menos 1, ¿no? De hecho, tanto el escalamiento como la reflexión son muy similares, ¿no? En el sentido de que parten de la misma idea, que es multiplicar por algo, ¿no? Bien. Lo otro es el corrimiento, ¿no? ¿Qué es el corrimiento? Bueno, si ya hemos multiplicado y si ya hemos restado, ahora lo que toca, perdón, si ya hemos multiplicado, ahora lo que toca es sumar y restar, ¿no? ¿Qué pasa cuando una señal le sumamos un valor a la variable independiente, ¿no? ¿Qué pasa cuando le restamos un valor, cuando le sumamos un valor, ¿no? Fíjense cómo nuevamente esto puede ir tal vez contra la intuición un poco, ¿no? Cuando nosotros lo restamos, se va un poco a la derecha, ¿no? Eso es algo que está pasando. Noten eso, ¿no? Eso es algo que está pasando ahí. Nada, déjame borrar esto. Por ejemplo, acá estamos restando menos T0, ¿no? Menos T0. ¿Qué significa eso? Ok, Frank nos dice que su señal está lenta desde la mañana. No, hoy día no vamos a hacer ningún tipo de evaluación. La evaluación va a ser después. No, ahora tenemos que terminar con esta sesión. Igual las sesiones están siendo grabadas, así que no hay ningún problema con eso. Bien, entonces vamos a seguir. Entonces, ¿qué pasa cuando corremos en el tiempo un cierto valor, ¿no? Un cierto valor. Vamos a ver. Por ejemplo, si acá, donde era 2, por ejemplo, ¿no? Donde era 2, ¿dónde se ha ido a t sub 0 más 2, ¿no? ¿Por qué? Porque t sub 0 más 2, evaluado en esta parte de acá, en esta partecita de acá, aquí, ¿cuánto nos da? X de 2. X de 2. ¿Sí? Entonces, este corrimiento en el tiempo, este movimiento en el tiempo, entonces, básicamente lo que hace es movilizar. Cada vez que yo resto un valor t sub 0, lo que va a pasar es que se va a mover hacia la derecha y cuando es que lo sumo, se va a mover hacia la izquierda. Evidentemente acá, ¿qué estamos asumiendo? Estamos asumiendo de que t sub 0, ¿sí? T sub 0 es mayor a 0, ¿sí? Eso es algo que, por favor, anoten. Acá estamos asumiendo que t sub 0 es mayor a 0, ¿no? Porque ¿qué pasa si t sub 0 fuera negativo? Entonces no se cumpliría, ¿no? En el caso de que t sub 0 sea mayor a 2, por ejemplo, este punto va a estar donde ahí está colocado, ¿no? Pero en el caso de que sea menor a 2, entonces quizás esté al lado izquierdo del 0. Y lo mismo para cuando se suma, ¿no? Cuando se suma el t sub 0. Entonces, acá lo que estamos haciendo en realidad
Ahora vamos a ver, hay una consulta. En estas dos operaciones. En estas dos operaciones, Eric nos dice dónde asumimos que T0 es mayor a 0 en estas operaciones, ¿no? Es decir, a ver, vamos a... aquí, en tanto en esta operación, aquí es T sub 0 mayor a 0, mayor a 0, y acá también T0 mayor a 0. ¿Por qué? Porque para que tenga correspondencia con el movimiento que estamos haciendo, ¿no? Si T fuera menor a 0, entonces el movimiento sería al contrario, ¿no? Fíjese que cuando estamos restando T0, está yéndose hacia la derecha. Y cuando estamos sumando T0, se está yendo hacia la izquierda. Ese es el efecto de sumar o restar un valor positivo a una señal. A la variable independiente de una señal. Porque son operaciones sobre la variable independiente. No se olviden de eso. Son operaciones sobre la variable independiente. Ok. Eso, bien. Bien, entonces creo que quedó claro. Bien, vamos a seguir. Bien, estas son algunas operaciones. De manera rápida nada más para recordarles algunas operaciones que probablemente ustedes también ya han revisado en un curso anterior, ¿no? Pero para recordarles, refrescar un poco la memoria. Lo nuevo aquí tal vez es hacer un hincapié sobre el nombre, ¿no? Variable independiente. T es la variable independiente. ¿Ok? Eso es importante. Eso es importante mencionar. Nosotros le vamos a llamar así, variable independiente. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora, dado que más o menos hemos refrescado un poquito, ¿no? Esto, vamos a pasar ahora a señales elementales. Hemos hablado que siempre hay de que nosotros vamos a trabajar con este esquema más o menos, ¿no? Va a haber acá un cuadradito y acá va a estar una señal x de t, acá un sistema y acá va a dar una señal y de t, ¿no? Esa es básicamente la idea. Ahora, esta señal de acá, x de t, es una señal de entrada, ¿no? ¿Qué tipo de señales pueden existir, no? ¿Qué tipo de señales pueden existir? Vamos a ver algunas señales elementales. Y acá, cada vez que hablemos de esto, ¿sí? De las señales elementales, quiero que tengan presente dos cosas. La primera es que elemental no significa fácil, significa que es algo atómico, ¿ok? Algo a partir de lo cual se forma lo demás, es algo elemental, atómico. A partir de esto obtenemos lo otro. Y quiero que tengan en mente también otra cosa, Fourier. Algo que hemos hablado antes son la transformada de Fourier, ¿no? Como Fourier nos dice que una señal, cualquiera que sea, se compone de senoidales a diferentes frecuencias. Eso quiero que tengan en cuenta o en mente cuando empecemos a hablar de estas señales elementales, ¿ok? ¿Cuáles son las señales elementales que vamos a ver? Bueno, en realidad vamos a hablar de una señal elemental, que es la señal exponencial. Pero, como la señal exponencial tiene esta forma que estamos colocando aquí, que es c por e a la at, entonces esta señal exponencial, ¿sí? Esta señal exponencial puede tener diferentes comportamientos. ¿Por qué? Porque C es un número complejo. Fíjense acá lo diciendo, ¿no? C y A son en general números complejos. ¿Sí? Son números complejos. Esto de acá, números complejos. Muy importante. Entonces es una señal un poco compleja, ¿no? Un poco complicada, un poco extraña. ¿Cómo es EA? ¿Cómo se grafica? ¿Cómo se observa señal EA a algo que es complejo, ¿no? Un poco complicado. Entonces, como es un poco complicado hacerse ese análisis, lo que se hace es casos, ¿no? ¿Qué pasa cuando A es solo real, A es solo complejo, cuando C es solo real, es solo complejo?
y se analiza. ¿Okay? Y se analiza. Entonces, lo que quiero que recuerden aquí, a ver, es que A, ¿sí? Acá lo vamos a colocar. A, como es un número complejo, puede ser escrito, ustedes recordarán, como un real más WJ. ¿Sí? Eso es un número complejo, ¿verdad? Este es un complejo. A es igual a un sigma más WJ, donde sigma es la parte real y W es la parte compleja, ¿no? WJ es la parte compleja. Entonces, eso es en general. En general, A puede ser escrito de esa manera, como un real más un complejo. ¿Sí? Acuérdense de eso. ¿Ok? Entonces, ¿eso por qué? Porque vamos a usar eso luego, ¿no? Para más o menos ver cómo es que trabaja esto de los señales exponenciales complejas, que puede ser algo muy nuevo para muchos de ustedes, ¿no? Ahora, probablemente lo primero que se deben estar preguntando algunos es, ¿por qué? ¿Por qué una señal exponencial? ¿Por qué no otro tipo de señal más conocida? ¿Qué tiene de especial una exponencial? Bien, vamos a ver eso, cómo la señal exponencial se transforma en senoidales. ¿Sí? Recuerden que tienen que tener en mente Fourier siempre. Bien, primero es eso, ¿no? Vamos a ver cómo es que las señales exponenciales se convierten en senoidales. Y segundo, es que hay una propiedad bien interesante, que es esto de acá. Esto de acá que quiero que vean aquí al costadito. ¿Por qué nos interesan las señales exponenciales? Porque las señales exponenciales tienen esta propiedad, de que si yo ingreso una señal exponencial a un sistema que es LTI, luego vamos a ver qué significa eso, pero son los sistemas que vamos a estudiar, simplemente por ahora díganle sistema nada más. Si yo ingreso una señal exponencial a un sistema, la salida es la misma señal multiplicado por un valor. Eso no siempre pasa. Eso no siempre pasa. No siempre es así. Entonces, las señales exponenciales son importantes porque tienen esta propiedad importante. De hecho, podemos ir un poquito más al análisis o al comentario y podemos decir que, y de hecho se cumple, que las señales exponenciales, y oigan este nombre, ¿ok? Las señales exponenciales son eigenfunciones del sistema. Eigenfunciones. Profe, ¿qué es una eigenfunción? La primera vez que escucho eso. Espero que no sea la primera vez que escuchan eso, pero es algo que existe, se llama eigenfunción, que tiene que ver o es muy parecido a los valores propios de una matriz, por ejemplo. Es un término ya de álgebra lineal, pero ese es el nombre por si alguno de ustedes está interesado en seguir buscando acerca de ello. Sí, en seguir buscando sobre ello. Vamos a ver acá. Vamos a eliminar esto. Eigenfunciones. Muy bien. Ok, vamos a escribirlo. Bien, gracias Antonella, vamos a escribirlo. A ver, acá. Eigenfunción. Eigenfunción, así se escribe, ¿ok? Eigenfunción. Bueno, Fabricio, la verdad es que no estoy muy seguro de que se pronuncie eigen. Creo que en inglés se debe pronunciar distinto eigenvalues, o eigenvalues, no estoy muy seguro, la verdad, no recuerdo muy bien. En todo caso, si por ahí lo averiguas, sería genial que nos digas a todos para poder saberlo. La verdad es que yo no estoy muy seguro ahorita de la pronunciación, pero bueno, yo siempre le digo eigenvalor, eigenfunción y así, ¿no? Muy bien. Entonces, las señales exponenciales son eigenfunciones. Ok, tienen
Ah, genial, Fabricio. Nos dicen que en álgebra lineal sí lo vieron en matrices. Claro, en matrices ustedes ven eigenvalores, ¿no? Eigenvalues, ¿no? Pero no estoy seguro de si es la pronunciación, ¿no? Nuevamente, o valores propios, ¿no? Son funciones propias, valores propios. Pero bueno, en todo caso la pronunciación eigen, eigen. Ah, ok, muchas gracias, Ricardo, eigen. Bueno, pero eso sería en todo caso una pronunciación en inglés, imagino, ¿no? Eigenfunctions, eigenvalues. La verdad es que no estoy muy seguro. Pero bueno, digámoslo así. Bien, entonces esta eigenfunción es una eigenfunción del sistema. ¿Sí? Del sistema LTI. Entonces, por eso es importante estudiar las señales exponenciales. ¿Sí? Las señales exponenciales. Porque tienen esta propiedad. Son funciones especiales. Muy bien. Vamos a... Espero que hayan tomado nota de eso, de los valores, perdón, del nombre. Entonces vamos a seguir viendo qué es lo que pasa con esta eigenfunción. Entonces, habíamos dicho de que A era una señal, o perdón, era un valor complejo. Entonces, ¿qué pasa cuando A es real? ¿No? ¿Qué pasa cuando A es real? Y que C sea diferente de cero. Bueno, esto se convierte rápidamente en una función real. Está, ¿no? No muy compleja. Y eso es lo que nosotros observamos al costadito. ¿Sí? La gráfica de esas señales se observa aquí. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando, hemos dicho que A es real? Entonces, ¿qué pasa cuando A es, en este caso sería cuando A es mayor a 0. En este otro caso sería cuando A es menor a 0. Y en el último caso sería cuando A es igual a 0. Cuando A es igual a 0. Sí, creo que nosotros podemos más o menos tener una idea de la función es x de t igual sea la menos at, ¿no? Entonces, eh, aquí sería x de t es igual a c por e a la at. Y acá a pertenece a los reales, ¿no? Entonces, cuando a es mayor a 0, es una exponencial, se comporta como una exponencial normal, ¿no? Cuando a es menor a 0 y cuando a es igual a 0. Cuando a es igual a 0 es e a la 0, por lo tanto es 1 y solamente queda c, ¿no? Lo cual tiene sentido. ¿No? Porque esa es una recta que está, tiene altura de c, ¿no? De c. Y en el otro caso, aquí es este valor de c está en este puntito y c justamente es este intersecto también, ¿no? Entonces son gráficas, ¿no? Esta es una exponencial. Profe, pero usted me dijo que las exponenciales se transformaban en senoidales, en senoidales, ¿no? En funciones senos y cosenos. Sí, allá vamos, hacia allá vamos, ¿no? Hacia eso. Pero es ahorita interesante tener en cuenta este comportamiento, no recordarlo, porque estoy seguro que ustedes ya lo han visto también antes, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando, recordemos, A en general es un número complejo, ¿no? Es decir, es un sigma más un WJ. ¿Qué pasa cuando hacemos que el sigma sea 0, ¿no?
Entonces lo que va a pasar es que todo va a depender de W, ¿no? Y más o menos va a quedar algo como lo que aparece aquí, ¿no? Lo que aparece ahí. Claro que aquí estamos asumiendo que no hay C, ¿no? Que C es igual a 1, por ejemplo. Pero bueno, está bien, ¿no? No hay problema. Eso es E a la JW sub 0T, ¿no? E a la JW sub 0T. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Esto es una senoidal? Porque acá nos dice, ¿no? Función periódica exponencial compleja y senoidal. Exacto, exacto. Daniel tiene la respuesta, ¿no? Un punto para Daniel. No, mentira, es broma. Euler. Euler es la respuesta a esto, ¿no? ¿Cómo llegamos a una señal senoidal a partir de una exponencial? Euler. Euler nos tiene la respuesta, ¿no? Y de hecho es hacia donde vamos ahora, ¿no? De hecho es hacia donde vamos. Una propiedad importante de esta señal es que consiste en que es periódica, ¿no? Una propiedad importante de esta señal es que es periódica. Es periódica. Vamos a ver cómo podemos llegar a, cómo podemos usar Euler para esto, ¿ok? Bien, la señal senoidal tiene esta forma. La señal senoidal tiene esta forma. ¿Cómo llegamos a eso? Bien. Vamos a describirlo aquí. Ok, atentos que acá voy a hacer una pequeña demostración, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña demostración. Primero, nosotros sabemos que x de t, ¿sí? X de t es igual a ¿qué? Es igual a c, ¿sí? En general, ¿sí? C por e a la j w sub 0t. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Espero que sí. ¿Ok? Es lo mismo que teníamos acá arriba, solamente que con la constante. ¿Sí? Con la constante c, que es un número complejo. La constante c, que es un número complejo. ¿Ok? Ahora, c es un número complejo. Muy bien. Entonces, a c nosotros lo podemos expresar de una manera. Como c es un número complejo, ustedes recordarán que un número complejo siempre lo podemos expresar como una amplitud, ¿sí? Como una amplitud por e a qué? Por e a la j y una fase, ¿no? A ver, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Hay algún...? ¿Sí? ¿Todo bien? Un número complejo lo podemos expresar siempre como una amplitud por e a la alguna fase, ¿no? J phi, una fase cualquiera. Muy bien, genial, excelente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a reemplazar eso? Pues no, vamos a reemplazar esto que acabamos de escribir, lo vamos a reemplazar pues aquí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. La idea es llegar a la forma que tenemos ahí, ¿no? La idea es llegar a esa forma. Uy, ¿qué pasó? Vamos a llegar a esa forma, esa es la idea, ¿no? Entonces tenemos x de t es igual a por e a la j phi, ¿sí? Por e a la j w sub 0 t. Y luego lo que hacemos es x de t, por nuestros amplios conocimientos de exponentes, sabemos que esto es igual a e a la j por w
sub 0t más phi. ¿Ok? Lo que hemos hecho ha sido básicamente acercar, ¿no? E a la j phi por e a la j de los ceros t lo hemos hecho en 1, ¿no? Lo hemos condensado. Muy bien. Entonces, ¿qué toca ahora? Bueno, ahora nosotros sabemos que x de t, entonces, por Euler, nosotros sabemos que esto va a ser igual a, ¿ok? Por el coseno de w sub 0t más phi más j por el seno de w sub 0t más phi. ¿Ok? ¿De acuerdo con eso? ¿De acuerdo con eso? Excelente, ¿no? Excelente. Muchas gracias por las respuestas. Creo que estamos por buen camino. No hay problema, entonces. Muy bien, entonces, esta es la señal. Pero sin embargo, lo que nosotros queremos es no esto, lo que queremos es la parte real. Entonces, la parte real, tomando solo la parte real, vamos a colocar acá R de real. Tomando la parte real, nosotros vamos a decir la parte real de X es igual a por el coseno de W sub 0t más phi. Y esa es la ecuación que ustedes están viendo, ¿no? Esta de acá es la ecuación que ustedes están viendo por acá. Es una senoidal. ¿Sí? Entonces, básicamente es como hemos llegado a esa ecuación a partir de lo que ya sabíamos, de la manera general. ¿Ok? Es una senoidal. Profe, ese es un coseno. Se ha equivocado. No. Senoidal es un conjunto de funciones que pueden ser senos o cosenos. ¿Ok? Senoidal es algo más general. Solo por si acaso. Muy bien, entonces, esa es, entre comillas, cómo se llega, ¿no? Ah, y el complejo, ¿no? Buena pregunta de Daniel. ¿Qué pasa con el complejo, profe? Lo descartamos por ahora. Porque las señales, nosotros en realidad necesitamos los complejos para operar matemáticamente, para ayudarnos con la matemática. Pero al final siempre vamos a trabajar sobre funciones reales. ¿Ok? Sobre funciones reales. Entonces vamos a ver esto en un ratito. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona. Ahora lo que podemos hacer es graficar la parte real y la parte imaginaria aparte, ¿no? Pero la parte imaginaria generalmente no es usada. Generalmente, no siempre. Muy bien, entonces, la señal exponencial compleja, es una eigenfunción. Entonces estamos ayudándonos de la parte para hacer que esa señal sea una eigenfunción. Pero si nosotros trabajamos un poquito con la exponencial, podemos llegar a obtener funciones senoidales o cosenoidales. O sea, en pocas palabras, de alguna manera nosotros podemos hacer que los cosenos y los senos se junten para formar exponenciales complejas. Eso va a ser importante. Entonces, esta es la señal exponencial compleja y senoidal. Esta es la señal exponencial compleja y senoidal, ¿no? Y nosotros si graficamos esta señal, pues bueno, nosotros ya sabemos cómo, más o menos cómo debería estar, ¿no? Vamos a tratar de hacer un gráfico aquí. Ojalá me salga bien. Más o menos será algo así, ¿no? Donde nosotros sabemos que la amplitud es justamente
Esta de acá, ¿no? Esta es la amplitud. Esa es la amplitud, ¿no? Claro que acá estoy asumiendo pues que acá hay un eje 0, ¿no? Más o menos algo así. Muy bien. Entonces vemos cómo podemos pasar, ¿no? Naturalmente de una exponencial compleja a una senoidal, por ejemplo, ¿no? Eso nos va a ayudar. Ya, está bien, pero bueno, y acá está un poquito sobre algunas relaciones que son importantes sobre Euler, ¿no? Esto es lo que hemos usado. Esto es lo que hemos usado y bueno, está ahí para tener alguna idea, eh, para recordarnos un poquito lo que estamos haciendo, ¿no? Recuerden que este teta en general puede ser cualquier valor, ¿no? En este caso es w sub 0t. Sí, sería bueno tal vez colocarlo. Teta es igual al w sub 0t, ¿no? En este caso. Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos. Y estas de acá son simplemente algunas fórmulas, por decirlo de alguna manera, o expresiones que son equivalentes, ¿ok? Ustedes pueden obtener cualquiera de esas expresiones, ¿no? Pero las que son básicas son estas dos de acá. A partir de estas dos, ustedes pueden generar estas expresiones de acá. ¿Cómo? Va. Sumen, por ejemplo, ¿no? Sumen, se van a ir los senos. Sumen estas dos de acá, por ejemplo. Se van a ir los senos. Y pueden multiplicar por A, por ejemplo, y luego multiplicar por E a la J phi. Y le van dando forma y va a salir ese resultado primero, ¿no? Ustedes creo que pueden hacerlo, bueno, es básicamente para tener una noción, una idea de que estas expresiones se pueden multiplicar, ¿no? Y recordar, sobre todo recordar esto, ¿no? La relación de Euler. De manera general, ¿sí? De manera general eh, nosotros podemos trabajar con C y con A complejos, ¿sí? Con C y con A complejos. Para darnos estas señales, ¿no? Estas señales que vemos acá graficadas. Profe, ¿cómo llegamos a esas señales, a esas funciones, ¿no? Vamos a hacer otra vez una pequeña expresión. Estamos haciendo esto para refrescar nuestros conocimientos de, de complejos, recordarlo un poquito más. Vamos a ver. ¿Cómo llegamos a esas expresiones? Recuerden que, al igual que en el caso anterior, esta debe ser la parte real. ¿Sí? Esta debe ser la parte real de xt. Todo lo que graficamos siempre es la parte real de xt. La parte real de xt. Y esta de acá también de la parte real de xt. ¿Okay? La parte real de xt. Entonces xt debe ser una función compleja y de hecho lo es, ¿no? Vamos a derivar, vamos a obtener, ¿no? Esas expresiones para ver si es que cumplen con esa gráfica. Bien, entonces lo vamos a hacer acá al costadito. X de t es igual a c, pero c ya sabemos, bueno, es igual a c por e a la at, ¿no? Y esto de acá va a ser igual a, sabemos que c es la a por e a la j phi. Y esto va a estar por e a la at. Ahora, nosotros sabemos que de manera general a es igual a sigma más w más wj, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito mejor para que se vea bien.
Listo. Bien, entonces, a ver en qué estábamos. Ah, ya sé. Vamos a seguir reemplazando. Esto va a ser igual a por E a la J phi por E a la sigma T, ¿no? Por E a la W sub 0 T por J, ¿no? Acá es W sub 0. Para analicen eso, ¿okay? Analicen eso. Vamos a, para no perdernos tampoco. A ver, un momentito. Este C es esta parte de acá, ¿no? Y este E a la T es esta parte de acá. ¿Ok? Eso es lo que es lo mismo que anteriormente, ¿no? Lo mismo que hemos hecho anteriormente, solamente que ahora A es complejo. Sí, A es complejo. Entonces, dudas ahí, dudas, inquietudes. Todo está bien, todo está correcto. Muy fácil. Apúrese mejor. Todo correcto. Muy bien. Genial. Excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Complejos con complejos, reales con reales. Es decir, esto es igual a A por E a la sigma T por E a la W sub 0T más phi. Bueno, acá iría el J delante, ¿no? Eso es. Eso es. Ok, lo que hemos hecho ha sido agrupar reales con reales, complejos con complejos. Muy bien. ¿Y ahora qué toca? Bueno, esto es x de t. X de t. Y nosotros sabemos que esto es igual al coseno de algo más j por el seno de algo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos quedarnos con la parte real, queremos graficar solo la parte real de x de t, entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? A por E a la sigma t por el coseno de W sub 0t más phi. Y esa sería nuestra expresión. Esta es la expresión que podemos graficar. Nos hemos quedado con la parte real, ¿sí? Hemos ignorado el seno. ¿Por qué? Porque no es real, pues. Porque el seno está acompañado de un j. Y como está acompañado de un j, lo ignoramos. Sí, el complejo de XT sí sirve. ¿Por qué sirve? Porque sin el complejo no podemos... Es un artificio matemático. Es un artificio matemático. Sin la parte compleja no podemos pasar el coseno a un exponencial. Y sin el exponencial no podemos hacer que sea una función y tampoco podemos operar entre eh, entre las fases de manera sencilla. Si no fuera por el J seno, al J seno lo estamos usando, ¿sí? Lo estamos usando, sí, suciamente lo estamos usando nada más. ¿Para qué? Para poder operar entre variables, entre expresiones, entre funciones. Por ahora,
Veámoslo así. De hecho, en muchas ocasiones es así nada más. Pero lo estamos usando para poder operar sencillamente. ¿Ok? Espero que esa sea una respuesta que por ahora al menos eh, responda un poco la pregunta. Bien, acá entonces, genial, gracias Daniel. Acá quiero que observen esto. Acá hay un sigma. Sigma t, ¿no? Sigma t. Bien, ¿qué va a pasar? Eh, cuando, ¿sí? Ahora vamos a ver la gráfica, ¿sí? La gráfica. Vamos a cancelar esto. Vamos a borrar. Vamos a ver ahora la gráfica. Porque esas gráficas están ahí, pero deben tener algún sentido, ¿no? Bien. Cuando, cuando sigma, ¿sí? Cuando sigma, sí, cuando sigma sea mayor a 0, sale esta gráfica. Y cuando sigma sea menor a 0, sale esta gráfica. Fíjense cómo estas dos gráficas que están viendo ahí, se corresponden con esta ecuación. La primera parte, ¿ok? La primera parte que es la parte de la parte real, esta partecita de acá, ¿para qué sirve? Para este envolvente. Para esta envolvente. Y la otra parte, vamos a colocarle, ¿de qué color le colocamos? Naranjita. Esta otra parte, coseno, ¿sirve para qué? Para la senoidal. A lo mejor no lo graficamos porque se va a hacer un embrollo ahí. Pero ya sabemos que para eso sirve. Entonces esas gráficas están ahí por algo. Se pueden obtener, claro, en la diapositiva solamente dice sigma cambia con el tiempo. No, sigma es un valor fijo. Podemos colocarle acá, por ejemplo, ¿sí? Respondiendo a la pregunta de Eric, ¿sí? Que nos dice, bueno, sigma cambia con el tiempo, pareciera, ¿no? Pero no. En realidad lo que pasa es que sigma es fijo. Por ejemplo, puede ser un sigma igual a 5. Pero ¿qué es lo que pasa? Imagínense que reemplazamos. ¿Okay? Reemplazamos ahí, ¿no? En esa ecuación. Entonces, ¿qué va a ser esto? Esto va a ser A por E a la 5T. Ese T es el que está haciendo cambiar el exponente del E. Por eso es que tiene esa forma exponencial. Pero el sigma es fijo. El sigma es fijo. Sí, por ejemplo, si esto fuera así, entonces este de acá sería E a la 5T, ¿no? E a la 5T, por ejemplo. Sí, E a la 5T, bueno, por A, ¿no? Por A. Por A. Ok, esa sería más o menos la idea. Bueno, por ahí más o menos.
Entonces, fíjense que nosotros podemos usar entonces esta expresión, operar con ella, hacer todo el trabajo y decir, ah, mira, este es el resultado. ¿Y qué nos dice la matemática? Ah, ok. Nos dice que la función se puede graficar de esta manera, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo la expresión, ¿no? Lo cual está interesante y está bien porque nos permite analizar un poco mejor esto, ¿no? Y esto es algo que vamos a hacer más o menos a menudo a veces. Entonces, esta señal exponencial es una señal exponencial, es una señal importante. Sí, es una señal importante. Pero no es la única. También existe la señal de escalón unitario. La señal de escalón unitario. La señal escalón unitario. Bueno, felizmente para esto nosotros ya, este de acá, para nosotros ya no es nuevo. Es más sencillo, el escalón unitario facilito. Nosotros sabemos qué significa un escalón unitario, ¿no? Más o menos tiene esta forma. Convenientemente acá no está puesto cuánto vale el valor para t igual 0. Acá, por si acaso, nada más lo colocamos. Que el escalón para t igual 0 no está definido, ¿ok? No está definido. Está definido, ¿ok? Pero nosotros, bueno, ya sabemos más o menos cómo es que esta señal, que es un escalón unitario, funciona, ¿no? Es 1 para t mayor que 0 y 0 para t menor que 0. Para t igual a 0 no está definido. ¿Por qué nos importa la señal de escalón unitario? Bueno, vamos a ver más adelante que nos ayuda en algunas operaciones. La derivada del escalón unitario es el impulso, ¿no? El impulso unitario. Que tiene esta forma, ¿no? Esta forma acá. Delta t es igual a 0 para t igual a 0. Para t, perdón, diferente de 0. Para t diferente de 0 es igual a 0. O sea, es 0 en todos lados, excepto en 0. ¿Cuánto vale en 0? No sabemos. Al igual que en el caso del escalón, para t igual a 0, no está definido. No está definido. Lo único que sí sabemos es que la integral es 1. La integral es 1. Y usualmente denota de esta manera el delta. ¿Ok? Así como lo estamos colocando acá. Entonces, para recordar un poquito, estoy seguro que ustedes ya han visto sobre el delta del unitario. Nos hemos demorado más tiempo en la exponencial, porque la exponencial sí quizás era algo nuevo, ¿no? Era algo nuevo. Entonces, a ver. La rampa. Bueno, la rampa es otro tipo de señal. ¿Por qué se llama rampa? Pues porque parece una rampita, ¿no? Una rampa ahí. Es t para t mayor o igual a 0 y es 0 cuando es menor a 0. Ustedes dirán, profe, esas señales yo las he visto en otros lados. Para alguno que lo haya visto, ¿no? Y no se llama rampa, le tienen otros nombres. En realidad hay muchos nombres. Se les puede dar muchos nombres. Pero nosotros le vamos a llamar rampa. En otros campos, por ejemplo, en inteligencia artificial, a esta señal le llaman ReLU. ReLU. Eso es en el campo de IA. ¿Qué significa ReLU? Real Linear Unit. Así que ustedes pueden encontrar estos nombres en otros lados, ¿no?
claro que cuando hablamos de una señal continua, acá estamos hablando de señales continuas, ¿no? Definidas en todo el espectro, en todo el tiempo. En cambio, cuando hablamos de inteligencia artificial o machine learning, generalmente se habla de señales discretas, probablemente por eso es que tienen otros nombres. Pero la operación es la misma, esa es una señal rampa unitaria, ¿no? Bien, dudas acerca de las señales, de estas señales unitaria, impulso, la rampa. Dudas, consultas. ¿Hay consultas? Muy bien, si no hay consultas. Ah, sobre la del impulso. Muy bien. A ver. Muy bien, vamos a esperar a que nos escriban las consultas. Ah, ok. La derivada del escalón unitario es el impulso. Buena pregunta. Estas dos funciones son funciones matemáticas que han sido definidas. Usualmente los matemáticos definen las funciones para tapar algunos huecos en la teoría. Y básicamente la señal, el impulso unitario ha sido definida justamente así, ¿no? Para que sea la derivada de la función. Ahora, fíjense, vamos a ver intuitivamente, ¿ok? Ok, vamos a responder ambas preguntas. ¿Por qué la derivada del escalón unitario es el impulso? Bien, intuitivamente, ¿sí? La derivada en esta parte es 0 y la derivada en la otra parte es 0. ¿Ok? La derivada en antes del 0 es 0 y la derivada después del 0 es 0. ¿Ok? Esa es una propiedad del escalón unitario. ¿Por qué es 0? Porque es constante. Pues, ¿sí? Antes del 0 es 0, después del 0 es 1, pero en ambos casos es constante, la derivada es 0. Pero en el tiempo 0 hay una subida infinita. Entonces la derivada ahí, ¿cuánto es? Infinito. O dicho, esta es indefinida. Es indefinida. ¿Sí? Es indefinida. Entonces, la derivada es indefinida. ¿Y cómo nosotros representamos que hay una subida así, infinita, ¿no? Que hay una subida infinita en la derivada, mediante el impulso. ¿Qué nos está diciendo el impulso? La derivada es 0, 0, 0, 0, 0 en todos lados, pero en 0 es infinito, ¿no? Es gigante. Eh, eso sería una especie de intuición de por qué la derivada del escalón unitario es el delta. Ah, ok. Eric nos hace otra pregunta. ¿Por qué el área tiene que dar 1 si solo la mantienes en 0 y la señal se dispara al infinito? Ok, esa es otra pregunta conceptual importante. De hecho, creo que podemos entonces eh, mencionar un poco más acerca de esto. Bien. A ver. ¿Cómo lo podríamos explicar acá? Bien. Partamos entonces del concepto de derivada, ¿sí? La derivada, ustedes recordarán, es el límite, ¿sí? De una función más un h, ¿no? Uy, perdón. Vamos a... Mejor gráficamente, ¿sí? Para no enredarnos mucho con el álgebra. Eh,
La derivada en sí es la, vamos a colocarlo derivada, lo podemos colocar acá como si fuera u de t más h menos u de t entre h. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos para responder la pregunta más o menos para tener una intuición de la pregunta, ¿ok? Ahora sí. H. Muy bien. Pero en realidad la derivada va a ser cuando el límite cuando h tiende a 0, ¿no? ¿Verdad? ¿Cierto? Bien. U de t más h menos u de t va a ser otra señal en realidad. Nosotros podemos graficarla. Esto de acá, lo podemos gráficamente, podemos verlo algo así. Más o menos sería algo así. Donde esto es h. ¿Ok? Donde esto es h. A ver, ¿dónde está? Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos h cada vez más cercano a 0? Estamos acotando, ¿sí? Acotando este ancho, ¿no? Pero estamos manteniendo, y al final el área aquí, vamos a ver, ¿cómo lo podemos colocar? Vamos a ver. Claro, aquí nosotros vamos a ir acotando. Oh, ok. Claro, la idea acá es que mientras más se acote, se va acotando esta señal. Al final, la amplitud, en realidad acá la amplitud no va a ir cambiando, porque se supone que estamos partiendo de una señal unitaria, ¿no? Entonces la amplitud es la misma. Y en todo caso acá la amplitud sería, o el área sería 1 por h, no sería h. Y creo que ha sido mal planteado esto de acá. Lo hemos planteado mal. Ahora vamos a ver. Claro, mientras más se acote esto, como dice su compañero, mientras más se acote, la idea es que esto vaya aumentando. Sale un poco mal. Bueno, la verdad es que no quería perderme un poco con las demostraciones, si no las hubiera repasado un poco, en verdad. Pero la idea del delta en realidad es que el área de la señal, ¿sí?, se mantenga constante. Aquí evidentemente hay una pequeña discordancia, pero la idea general es esa, ¿ok? Recordarnos con las demostraciones, porque en verdad
Eso iría un poquito más para bueno, hacer un curso más matemático. Hay que recordarse la matemática, pero no tanto, no a esa profundidad, ¿ok? Bien, vamos a pasar esto. Lo importante es tener en cuenta de que la integral, que es el área justamente del delta 1, ¿ok? Es 1. Esta demostración, bueno, en todo caso la podemos dejar para que cada uno de nosotros la averigüe. Bien, ¿alguna otra consulta respecto de esto? Muy bien, genial, genial. Muy bien, entonces creo que podemos seguir. La señal rampa unitaria, esto ya lo hemos comentado, y bien, ahora vamos a ver la parte de los sistemas, ¿no? Muy bien, ¿qué es un sistema? Bueno, ya me hemos comentado un poco esto, ¿no? Una entidad que manipula una o más señales para llevar a cabo una función, produciendo de este modo nuevas señales. Esto es importante, ¿no? Nos está diciendo que un sistema lo que está haciendo es producir nuevas señales a partir de una señal de entrada, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Que esto es algo que probablemente algunos de ustedes ya han visto, tenemos un filtro pasa-baja, un sistema que es un filtro pasa-baja, que es lo que hace es básicamente modificar la señal de entrada, que en este caso puede ser esta señal, ¿no? Como una señal medio cuadrada, rectangular, y la transforma a lo que estamos. Una para llevar a cabo una función produciendo de este modo nuevas señales, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es un sistema continuo? Un sistema continuo es aquel en el cual las señales, las señales eh, son continuas, las señales de entrada son continuas y son transformadas en otras señales continuas de salida. Es decir, la relación entrada-salida de un sistema continuo se denota como, y bueno, hay una notación ahí, ¿no? Con esa flechita. Entonces tenemos señales de entrada y tenemos señales de salida y son continuas. Entonces eso es un sistema continuo, o así lo estamos definiendo acá. Muy bien. Nada del otro mundo parece, ¿no? Mientras la señal de entrada y la señal de salida sea continua, no pasa nada. Ahora, los sistemas se pueden interconectar. ¿Qué significa que un par de sistemas se pueden interconectar? Es decir, que podemos operar, hacer una operación y luego sobre esa operación hacer otra operación. Sí, a la señal XT la filtramos, la modificamos, le hacemos algo mediante un sistema 1 y luego usamos otro sistema 2 y lo modificamos también. Eso es lo que nos está diciendo. De hecho, hay maneras para poder hacer que estos dos sistemas se junten en un solo sistema 3, ¿no? Que esté representado por un solo sistema. Que eso en el campo de matemáticas se puede ver como composición de funciones, ¿no? Muy bien. Los sistemas también pueden interconectarse en paralelo y luego sumarse para dar un resultado, ¿no? Entonces los sistemas se pueden interconectar. Hay un tipo especial de sistemas que son sistemas que tienen retroalimentación. Sistemas que tienen retroalimentación. ¿Por qué son importantes estos sistemas con retroalimentación? Porque esta retroalimentación generalmente está acompañada de justamente esto, ¿no? Que es la señal de salida. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, un momentito, si nosotros queremos, por ejemplo, emular una señal o algo por el estilo, entonces esta señal
Y de t puede pasar por acá. ¿Y acá qué es lo que podemos calcular? ¿O qué es lo que podemos obtener? Podemos obtener un error. Entonces, los sistemas retroalimentados ayudan bastante. ¿Por qué? Porque nos dan un feedback, una retroalimentación que nos puede ayudar a nosotros eh, para poder corregir nuestro sistema 1, por ejemplo, ¿no? Muy interesante es esto. Y de hecho, observar cuál es el comportamiento de esos sistemas también va a ser bastante interesante, ¿no? Entonces, esto es bastante usado en la teoría de control, ¿sí? En los controles. Los controles, ya sea para controlar bueno, como dices, Piero, un servomotor o algún otro sistema, se puede modelar. Este tipo de sistemas en particular es un tipo de sistema que se ve mucho en control. En control. Porque cuando uno quiere controlar, siempre quiere tener un feedback para saber que también lo está haciendo. Entonces, es importante este tipo de sistemas, ¿no? Mauricio, sí, un sistema retroalimentado puede servir, ¿ok? No es que solo sirva para eso, pero puede servir para mejorar el mismo sistema. Para mejorar el mismo sistema. Así es. Ejemplos de sistemas que se mejoran a sí mismos. Bueno, el sistema no necesariamente para mejorarse a sí mismo. Eso es algo que le he añadido. Pero en realidad lo general es que uno, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Uno, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí uno tiene una señal, ¿no? Uno está censando algo, ¿no? En la salida. Y al final lo que dice, bueno, lo que estoy censando está bien, que también se está acercando, hay error, no hay error. Y este error se calcula, por ejemplo, acá. Y en base a eso cambiamos un poquito, ¿no? Por ejemplo, estos sistemas pueden servir para hacer control, ¿no? Control de péndulos invertidos, por ejemplo. Eso es para qué? Para modificar un poquito el comportamiento del sistema 1 en base al error detectado. Eso es una manera de hacerlo, ¿ok? Que es controlar algo, para controlar bien lo que estás trabajando. Otra forma de usar esta retroalimentación es para mejorar el sistema que ya está puesto en marcha. Por ejemplo, Eric menciona los sistemas de IA. Sí, los sistemas de IA pueden ser vistos de esta manera, ¿no? Tienes una parte hacia adelante, que es el sistema 1, en la que la señal de entrada puede ser algo y le das una salida, y te da una salida, perdón, y luego comparas esa salida con algo fijo, algo que debería salir, y hay un error, y ese error es pasado, retroalimentado, para que modifique el sistema 1, ¿no? Y por el estilo. Entonces, son maneras de verlo, así podemos verlo también. De hecho, es una vista muy general, y esta vista general tiene muchas aplicaciones también, ¿no? ¿Cómo está compuesto? Sí, los sistemas de inteligencia artificial, los más, al menos los más famosos ahorita, usan este tipo de sistemas, ¿no? Solamente que acá le añaden algo adicional, ¿no? Que es un target. Entonces acá dices y menos t, el error es igual a y menos el target. Lo que quieres es disminuir el error, entonces este error pasa por acá y en base a eso pues modificas algunas cosas que pueden estar dentro de este sistema 1. A ver, Mauricio, ¿nos podrías explicar un poco mejor, por favor, la pregunta? Para poder
comentarla. El error serviría como una sentencia. Si A es igual a... ¿Qué es M? Ahora vamos a esperar. Sí, mejor podrías activar tu Auris. Ah, ok, ya entendía. Ok, entiendo. Lo que nos quiere decir Mauricio, o lo que al menos estoy entendiendo, es que la función, ¿no? Viendo al sistema 2, al sistema 1, perdón, como una función o como un conjunto de funciones, puedo decir, si es que hay un error, entonces la función que uso en el sistema 1 es ax más b. Si es que hay otro error en el sistema uso ax cuadrado más bx más c. O si es que hay otro tipo de error, entonces en el sistema uso ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. O sea, cambio el comportamiento del sistema 1 en base al error. Exacto, sí, esa es la idea. Eso es una manera de usarlo, ¿ok? Es una manera. Pero este diagrama, así como lo estoy colocando, que es muy simple, ustedes pueden pensar como sea, ¿no? Cómo mejorar esto. Cómo usar estos sistemas, ¿no? ¿Por qué estamos hablando un poco de inteligencia artificial, ¿no? Porque esa es la nueva tendencia. Las redes neuronales artificiales y todo eso han llegado a un buen punto para trabajar, sí, operan muy bien, genial, pero necesitan un poco más de teoría. Y la teoría de señales se puede aplicar directamente a esto, viendo a esas redes neuronales como un sistema, podemos analizarlas. Entonces eso podría ser interesante de estudiar. De hecho, muy poca gente, bueno, al menos a nivel de pregrado veo que muy poca gente lo hace y sería interesante hacer ese tipo de análisis también. Muy bien, pero antes de perdernos con otras cosas que escapan un poco de eso, entonces vamos a hablar sobre algunas propiedades básicas de los sistemas. Mauricio nos dice que en ciclo 9 lleva inteligencia artificial, está bien. Cuando vean inteligencia artificial, traten de usar esta teoría que vamos a aprender y ver si es que se aplica o si es que no se aplica la teoría. Ángela nos dice que eso no lleva en su carrera. Bueno, siempre hay varios tutoriales en internet, así que no hay problema. En verdad en internet hay muchísima información para aprender. De señales también, bastante. Algunas propiedades básicas de los sistemas. ¿Ok? Algunas propiedades básicas de los sistemas que nosotros debemos estudiar. Primero tenemos que hablar de memoria. De memoria. Tenemos que definir cuándo un sistema tiene memoria, cuándo no tiene memoria. ¿Ok? Entonces, vamos a leer lo que dice acá. Nos dice, un sistema con memoria, ahora vamos a colocar aquí bordecito. Un sistema, se dice que un sistema es sin memoria si su salida para cada valor de la variable independiente en un tiempo dado depende solamente de la entrada en ese mismo tiempo. Ok, esto puede sonar un poquito complejo, un poquito confuso, pero tiene sentido, tiene su sentido. Un sistema es sin memoria si su salida para cada valor de la variable independiente en un tiempo dado depende solamente de la entrada en ese mismo tiempo. Por ejemplo, este ejemplo 1. ¿Es con memoria o sin memoria? Sin memoria significa que si entra T, que la salida solamente depende de la entrada en ese mismo tiempo. Ajá. Bien, Jesús. Un sistema retroalimentado tiene memoria. Muy bien. Creo que se ha entendido bien esa idea, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pasando una señal que ya pasó, le estamos regresando.
Entonces, la señal de salida ya no depende solo de la señal de entrada X en el tiempo t, sino depende de una señal anterior, de un tiempo anterior. Entonces, sí, efectivamente un sistema retroalimentado tiene memoria, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. En este ejemplo, vamos a graficar esto. En este ejemplo, esto es un sistema con memoria o sin memoria. Este es un sistema sin memoria, ¿ok? Sin memoria. Vamos a colocarle acá. Sin memoria. ¿Por qué sin memoria? Porque vemos que la salida YT depende solo de T. Depende solamente de la entrada en ese mismo tiempo. En ese mismo tiempo. ¿Ok? Acá, este otro ejemplo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Este de acá tiene memoria o no tiene memoria? La integral, ¿tiene memoria o no tiene memoria? ¿Depende de valores pasados o futuros? ¿Con o sin memoria? Tiene memoria, ¿no? Es con memoria. Con memoria. ¿Por qué es con memoria? Vamos a escribirlo primero, ¿ok? Con memoria. ¿Por qué con memoria? Bien, vamos a ver por qué es con memoria. De hecho, aquí está. Vamos a ver por qué es con memoria, ¿ok? Fíjense en la integral, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, acá tenemos en la integral, vemos que la integral va de menos infinito a t, es decir que estamos usando valores de t que van desde antes de t. Por lo tanto, tienes memoria. Estás usando valores pasados en este caso. ¿Ok? Valores pasados. Entonces, tiene memoria. Tiene memoria. Efectivamente tiene memoria. Bien. Vamos a ver otros ejemplos. Acá, este sistema ¿tiene memoria o no tiene memoria? El sistema, el ejemplo 3. El ejemplo 3. El ejemplo 3. El ejemplo 3 tiene memoria. ¿O no tiene memoria? Vamos a hacer una pequeña encuesta, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña encuesta para saber, pues, cuántos están de acuerdo con eso o cuántos no. A ver. A ver, ¿dónde está? Sondeos. Ejemplo 3. ¿Con o sin memoria? Con. Sin. Es el ejemplo 3, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Estamos ahí, ¿eh? Mitad, mitad, vamos. A ver, por favor, responde en esa encuesta rápidamente. Uy. Quedan 3.
de ellos soy yo. O sea, hay dos que están durmiendo seguro. Se están cambiando de bando, ¿por qué? Y hay alguien que está jugando, creo, está cambiando cada rato. Muy bien. La respuesta correcta, ¿cuál es? A ver. Con memoria. Esa es la respuesta. La respuesta correcta es con memoria. Profe, ¿pero por qué? A ver, vamos a ver. ¿Por qué es con memoria? A ver, cuando nosotros hablamos de memoria, ¿sí? Vamos a ver acá. Cuando nosotros hablamos de memoria, intuitivamente lo primero que pensamos es, memoria significa pasado, ¿no? A veces pasa eso. Entonces dices, a ver, T, acá el T, depende de, o sea, el valor actual depende de algo futuro, ¿no? De un tiempo futuro. O bueno, perdón, de T más 5, ¿no? Acá T, sí, perdón, T está dependiendo de qué, de T más 5, ¿no? De T más 5. Es decir, el tiempo T depende de T más 5. Entonces, vamos a nuestra definición, ¿ok? Hay que ahorita ir con nuestra definición. El tiempo dado depende solamente de la entrada en ese mismo tiempo. El tiempo dado depende de la entrada en ese mismo tiempo. No se está cumpliendo, pues, porque z de t depende de x de t más 5. De x de t más 5. ¿eh? Es otro tiempo. Es un tiempo distinto. Y acá nos dice si su salida para cada valor de la variable dependiente en un tiempo dado depende solamente de la entrada en ese mismo tiempo. No toques al tiempo, es lo que te está diciendo. No toques al tiempo, no lo modifiques. No le sumes nada, no le restes nada. ¿Ok? Entonces, solamente de la entrada en ese mismo tiempo. Entonces, esto acá pues no cumple, ¿no? Esto acá no cumple. Esto de acá no cumple, ¿no? Porque aquí z de t depende de x de t más 5. Es decir, está dependiendo de otros tiempos, ¿no? Entonces, esto es con memoria. Con memoria. Sí tiene memoria. Si fuese z de t igual a x de t menos 5, también tendría memoria. También tendría memoria. ¿Por qué? Porque el tiempo t depende de otro tiempo. ¿Sí? Depende de otro tiempo. Nuevamente vamos a nuestra definición. ¿Qué nos dice nuestra definición? La variable independiente en un tiempo dado depende solamente de la entrada en ese mismo tiempo. Mismo tiempo sin memoria. Otros con memoria. Ricardo lo está resumiendo de esa manera. ¿Ok? Por eso es que acá TT sin memoria. ¿Ok? Porque es el mismo tiempo. Acá depende de otro tiempo con memoria. Aquí depende de otro tiempo con memoria. Si fuera T-5, con memoria. No, en general no hay excepciones. No hay excepciones. Siempre que cumplan con esta definición, ¿no? La variable independiente en un tiempo dado depende solamente de la entrada en ese mismo tiempo.
Ejemplo 4. Otro sondeo. Vamos a cerrar esto. Ejemplo 4. Con o sin memoria. Ejemplo 4. Ahí está. Miren el ejemplo 4. Miren el ejemplo 4. A ver, vamos a ver cómo va. Con y 25,5. Uy. Vamos a ver. ¿Seguros? ¿Están seguros? ¿Están seguros de lo que están colocando? ¿Están 100% seguros? ¿Darían su vida por eso? ¿Apostarían? Vamos 31, 35. Vamos a poner la definición, ¿ok? Tomen una imagen mental de esto. YT igual a, X, a T más 5 por XT, ¿ok? Y vamos a colocar la definición. Porque es lo que más nos interesa a nosotros, la definición. No permitan que tampoco yo los haga dudar, ¿eh? Bueno, en realidad sí los estoy tratando de hacer dudar, ¿no? Y ahora ahí está la definición. Se dice que un sistema es sin memoria si su salida para cada valor de la variable independiente en un tiempo dado depende solamente de la entrada en ese mismo tiempo. Muy bien, vamos a dejarlo por 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, vamos a cerrar las votaciones. Vamos a ver si... Ok. Uy. Bien. La respuesta correcta era... Aquí colocamos... ¿Qué pasó? No se mueve. Ahí está. El ejemplo 4 era sin memoria. Está bien. Muchos acertaron. ¿Por qué? Porque y de t depende de x de t. Profe, dice t más 5. Ok. Pero vamos a la definición. Se dice que un sistema es sin memoria si su salida para cada valor de la variable independiente. La variable independiente es la variable que se encuentra dentro de la señal de X o de Y. Si la variable independiente, si para cada valor de la variable independiente en un tiempo dado depende solamente de la entrada en ese mismo tiempo. Entonces estuvo bien, muchos de ustedes estuvieron correctos, aunque algunos dudaron, ¿eh? Y lo sé porque cambiaron. Ni bien empecé a cuestionar lo que pensaban, dudaron y cambiaron, se cambiaron de bando. Entonces hay que estar seguros. Y solamente para mencionarlo, vamos a colocar
para cada valor de la variable independiente. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Para cada valor de la variable independiente. T más 5 ahí no pinta. En este caso, no pinta. Claro, T más 5 haría las veces de un parámetro, de un coeficiente, de algo que está multiplicando x. Pero la señal de por sí, la señal no depende de otro tiempo. La señal no depende de otro tiempo que no sea el actual. Ese T más 5 está fuera de la señal. Está monitoreando, modificando la señal. ¿Ok? Pero desde afuera. La señal de por sí no está siendo modificada por dentro. ¿Ok? Entonces es sin memoria. Espero que haya quedado claro eso. O si hay alguna consulta, alguna duda respecto de esta parte. Muy bien, genial. Muy bien. Bien, vamos a hacer un par de ejemplitos más. Ejemplo 5 es un sistema que tiene memoria. Es con memoria. Con memoria. ¿Por qué? Porque el tiempo actual no depende del tiempo actual, sino depende de otro tiempo. Profe, pero es un valor fijo, está bien, pero es otro tiempo. Es otro tiempo. Por eso tiene memoria. ¿Ok? Y en este último caso, tenemos que t depende de t, depende de t, depende de t. Por lo tanto, el sistema es sin memoria. ¿Por qué? Porque la señal de salida, la variable independiente de la señal de salida depende de la variable independiente de la entrada en el tiempo actual. En el tiempo actual. Entonces eso es con memoria o sin memoria, que es una de las propiedades de los sistemas. Los sistemas pueden tener o no tener memoria. Y como ya por ahí han comentado, un sistema con retroalimentación tiene memoria. Entonces tener memoria a veces es importante para poder mejorar los sistemas en base a esas señales nuevas, ¿no? Muy bien. En caso de que ustedes deseen una representación o ver visualmente esto de una manera un poco más, valga la redundancia, visual, pueden hacer uso de esta página. Sí, de hecho, muchas de las figuras que he colocado aquí pertenecen a esta página. ¿Cuál es esa página, profe? Bueno, es una página descargada en realidad. Ustedes en el aula virtual, en la unidad 1B, tienen el comprimido de esta página. Lo único que tienen que hacer es descomprimir y luego abrir, así como lo que acabo de hacer yo. Okay, le damos doble clic. Se llama página syscontinuo. Le dan doble clic aquí al código HTML que está ahí, para que lo haga con el Chrome o con su navegador favorito.
y les va a salir. Esto es información en inglés, pero lo bueno de esto es que tienen algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tienen que habilitar, eso sí, el Flash. Tienen que habilitar el Adobe Flash. Y por ejemplo, acá hay algunas animaciones, que es lo que pasa con las señales, ¿no? En el escalamiento, por ejemplo, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos XT, que es lo que pasa cuando hago X2T, por ejemplo, ¿no? O qué es lo que pasa cuando hago XT medios, ¿no? En caso de que ustedes necesiten algo visual, ¿no? Y hay algunos otros ejemplos con los que ustedes pueden, pues, un poco reforzar lo que hemos hablado acá. Acá está el corrimiento en el tiempo. Básicamente la idea es, esto es, por ejemplo, una de las imágenes que he colocado en la diapositiva, ¿no? Y acá inclusive hay algunos pequeños ejercicios, ¿no? Que sería bueno que ustedes los revisen. Es una página bien interesante y que seguramente les va a ayudar mucho, ¿no? De hecho, me parece que acá hay una demostración de lo que me pidieron. No estoy seguro. Pero acá hay mucho de lo que hemos estado hablando, ¿no? Sí, miren, de hecho acá están las gráficas, ¿no? La parte real, ¿no? Como comentábamos. Entonces, en caso que necesiten una ayuda visual también para poder trabajar con esto, les sugeriría yo que revisen esto, ¿no? Mucho de lo que vamos a ver acá en el curso tiene que ver con esto, ¿no? Y por ejemplo, acá están hablando ya de causalidad y de un sistema invertido, ¿no? Que es algo que vamos a ver también. Otras propiedades de los sistemas. ¿Eso está dónde? Está en el aula virtual, está en la unidad 1B, ahí hay un comprimido, lo descargan y ya está. Solamente que tienen que, eso sí, habilitar para que trabaje con el Adobe Flash, me parece. Ya eso ustedes se encargan pues de ver en internet cómo habilitar el Adobe Flash en su navegador para que puedan tener esas animaciones, ¿no? Que son buenas, ayudan bastante, ayudan bastante. Ok, entonces eso es. El día de mañana nosotros vamos a ver esto de acá. Otras propiedades de los sistemas. Ya hemos hablado de la memoria. La memoria es uno de los primeros, de las primeras propiedades. Pero hay otras propiedades, ¿no? La invertibilidad. ¿Cuándo un sistema es invertible o no? ¿Qué significa que un sistema es invertible en todo caso? No necesariamente cuándo, pero al menos saber si es que un sistema es invertible o no. ¿Qué otra propiedad vamos a ver? Causalidad. Uy, esta es una propiedad muy, muy, muy importante, que un sistema sea causal o no. Causalidad, ¿no? Esa es otra propiedad de la que vamos a discutir el día de mañana, la estabilidad, ¿no? ¿Qué significa que un sistema sea estable, ¿no? ¿Qué significa eso? La invariancia en el tiempo. Y luego vamos a ver un par de propiedades que son muy, ya, pero si las anteriores eran importantes, estas son las que se tienen que acordar siempre. La primera es la invariancia en el tiempo. Y la segunda es la linealidad. La linealidad. Recuerden que los sistemas que nosotros vamos a trabajar son sistemas LTI, lineales e invariantes en el tiempo. Lineales e invariantes en el tiempo. Entonces, los sistemas que vamos a ver son sistemas que cumplen con la linealidad y cumplen con la invarianza en el tiempo. Okay. Entonces, eso es algo que vamos a estudiar el día de mañana, así que les sugiero que vayan repasando. ¿Sí? Por favor, no hasta antes de una práctica para ponerse a estudiar, a repasar, porque si no vamos a tener problemas. ¿Sí?
Este es el libro que estamos usando, recuerden. Está en el sílabo también está. Incluso hay un enlace para que puedan observarlo desde su biblioteca virtual. ¿Ok? Muy bien, entonces eso sería todo, a menos que haya alguna consulta o alguna duda. Y si no, entonces ya veríamos el día de mañana. Nos toca a las 11 de la mañana. ¿Hay alguna duda? A las 11 de la mañana. Mauricio nos pregunta, ¿cuándo vamos a usar MATLAB? Bien, todavía no, pero les adelanto que no es que no vamos a tener tiempo en el curso para enseñarles también MATLAB. MATLAB es algo que ustedes mismos tienen que ir recordando, estudiando. Hay material en el aula virtual para MATLAB. Así que lo que yo voy a hacer en algún momento de las sesiones, vamos a ver en qué momento, es hacer un repaso rápido de cuáles son algunas propiedades básicas importantes de MATLAB. Pero voy a asumir que ustedes ya tienen cierta práctica, que han investigado por ahí un poquito sobre MATLAB. Así que les sugiero que vayan revisando eso también. ¿Ok? Bien, si hay alguna otra duda. ¿Sí? Recuerden que en el caso de MATLAB, ¿qué funciones usaremos de MATLAB? La pregunta es un poco extensa. Vamos a MATLAB, sí, algunas funciones para, por ejemplo, diseñar algunos filtros, pero también vamos a integrar ahí el uso de Simulink también. Ok, así que sería bueno que vayan revisando algunas cositas acerca de ello. ¿Qué más me preguntan? Bien, creo que eso sería todo. Muchas gracias por su asistencia y por favor el día de mañana igual a las 11 de la mañana y de manera puntual. ¿Sí? Muchas gracias. Permiso. Buenas noches.